Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a seguir con esta serie de clases que tenemos en cuanto a fundamentos bíblicos y que estamos desarrollando lo que es la doctrina del Espíritu Santo, donde ya venimos, creo que son 10, 11 clases. Y estamos en el punto o en la rama doctrinal de los dones del Espíritu Santo. Y me gustaría comenzar donde hemos estado iniciando en cada clase de los dones del Espíritu Santo. Es en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 1. Creo que este es un punto muy específico de nuestro enfoque en cuanto al estudio de los dones espirituales, y tiene que ver con este ruego, con este deseo, con este anhelo, con esta exhortación que el apóstol Pablo está presentándonos aquí, igualmente que a los Corintios. Dice en el versículo número 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces este es el punto por el cual nosotros no queremos, no debemos ignorar en cuanto a la doctrina de los dones espirituales. Y en este comienzo, y viendo un poco el desarrollo que el apóstol Pablo posteriormente nos deja bien claro y evidente, en el capítulo número 12, el capítulo número 13, el capítulo número 14, prácticamente nos está hablando de estos dones, del dominio de esos dones, del equilibrio de los dones del Espíritu Santo y cómo vivir una vida equilibrada a través de los dones que el Espíritu Santo dice que reparte a cada uno en particular y como Él quiere. Pero es necesario ver, ¿verdad?, en cuanto a esta exposición que el apóstol Pablo presenta aquí a los cristianos de Corinto, la gran relevancia que tenía para el apóstol Pablo dejar esto bien claro, bien específico. De ahí que en un desarrollo muy claro y evidente, el apóstol Pablo nos está llevando al enfoque por el cual él mismo dice que no quería que se ignorase la doctrina de los dones espirituales. Este es, como hemos dicho con anterioridad, un buen motivo para que nosotros podamos estar desarrollando la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Cuando estudiamos doctrinas, y siempre también recordamos un saludo a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones, donde se están transmitiendo estos programas de fundamentos bíblicos y donde pasamos también este tiempo con ellos, porque a la misma vez queremos seguir exponiendo fielmente la palabra de Dios para que todos podamos sacar el provecho o el beneficio que la misma palabra nos
nos da a cada uno de nosotros los cristianos. Pero es importante, ¿verdad?, que en cada punto doctrinal nosotros podamos desarrollar la enseñanza bíblica, podamos estar hablando de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y como cada doctrina, la palabra es didascalia, ¿verdad? En el griego es enseñanza. La enseñanza bíblica debe de ser bien explicada o bien, digamos, bien entendida o bien expuesta para que posteriormente nosotros tengamos una correcta aplicación, ¿verdad? Es decir, necesitamos exponer bíblicamente lo que la Biblia nos enseña para que posteriormente nosotros podamos aplicar de una manera correcta también la enseñanza. Pero a nosotros nos concierne lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí con respecto a los dones. Y estamos estudiando el versículo número 9, ya hemos hablado de algunos dones, tomamos lectura desde el versículo número 4, donde el apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que Pablo nos está enseñando que hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios. Pero dice que Dios es el mismo. Ya hemos visto la Trinidad en esos versículos. Ya explicamos esto con anterioridad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y para nosotros esto es importante porque venimos reiterando, ¿verdad?, que en la diversidad se genera la unidad. No hay nadie, a excepción de Cristo, ¿verdad?, que haya tenido o tenga todos los dones del Espíritu Santo. Ningún ser humano. Por eso hay diversidad de operaciones o ministerios o dones, porque en esa diversidad de dones es donde Dios forma la unidad, ¿verdad? Es donde se genera la unidad. Ya hemos dicho que somos miembros del cuerpo de Cristo y cada cristiano, cuanto menos, tiene algún don del Espíritu Santo. Eso es algo que nos enseña la Biblia. Dice en el versículo número 7, y volvemos a leerlo: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada cristiano le es dada la manifestación del Espíritu o el don espiritual con un fin o con un cometido. Dice que es para provecho o para el bien común, como hay otras versiones que nos lo enseñan un poco más claro. Entonces, el don ya vimos que sirve para edificación de la iglesia. El don tiene que ver con el provecho mutuo que tenemos los cristianos a través de los dones. Y el don es dado o repartido en una manera soberana, como el Espíritu Santo da, en particular como Él quiere y a quien quiere. Bueno, eso yo creo que siempre son puntos que nos ayudan a poder entender un poco más cerca esta doctrina de los dones del Espíritu Santo. Pero es en el versículo número 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya vimos este don. A otro palabra de ciencia. Ya hemos visto también este otro don. Dice, según el mismo Espíritu. Versículo número 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Ya hemos visto también el don de fe. Pero ahora estamos en este cuarto don. Y a otro dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora el apóstol Pablo no está hablando de un don de sanidad, sino que nos está enseñando en plural dones de sanidades, pero dice por el mismo Espíritu. Y este es un punto que creo que es muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de dones de sanidades, yo creo que muchos o algunos de los que estamos aquí hemos podido experimentar esto en una manera muy personal en nuestras propias vidas. Inclusive hemos podido ver o hemos podido, ¿verdad?, llevar a cabo este don que Dios nos haya podido dar a algunos de nosotros. Pero esta es una gran realidad, como cada uno de los dones del Espíritu Santo.
Pablo, volvemos al mismo comienzo, no quería que fuese ignorada, ¿verdad?, la doctrina del don o dones de sanidades. Como cada don, vemos el principio que proviene de Dios y dado por Dios en una manera soberana, como Él quiere, dándolo en particular a cada miembro del cuerpo de Cristo, a quien quiera darlo. Pero este es un acto soberano de Dios, ¿verdad?, como cada uno de sus dones. Dios da el don de sanidad o los dones de sanidades, los reparte a miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en una manera soberana. Pero para poder entender este don, estudiando este pasaje y específicamente en este don donde nos encontramos, creo que es importante ver la relevancia que tiene este don para con nosotros a día de hoy, como también lo tenía para el día de la iglesia de los Corintios. Y si la Biblia nos enseña de dones de sanidades, es porque nos está hablando sobre la evidencia y la claridad y la contundencia que todos sabemos, ¿verdad?, y tenemos claro y entendido que existe lo que son las enfermedades, ¿sí o no? Cuando la Biblia nos enseña sobre dones de sanidades, sin duda alguna es porque hay enfermedades. Ahora, el origen de todas las enfermedades, para ello tenemos que ir al libro del Génesis, al principio de todas las cosas, que es lo que significa el Génesis o principio. Y nosotros tenemos que ver lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. Cuando la Biblia nos enseña sobre dones de sanidades, es porque hay enfermedades, y las enfermedades físicas que todos los seres humanos pasamos por ellas en algún periodo de nuestras vidas, o inclusive llevamos acarreando en nuestras propias vidas, tiene que ver con el pecado que se cometió en el Génesis, en el principio, ¿verdad? Uno puede leer en versículo número 3, o el 2 y el 3 del libro del Génesis, específicamente el capítulo número 3 nos enseña dentro del contexto sobre la desobediencia del hombre al mandato que Dios le había dado. Y es importante ver porque si hablamos de sanidades, necesitamos entender o creer que hay enfermedades, y eso yo creo que cada uno de nosotros podemos confirmarlo en nuestra propia vida, ¿verdad? Pero la palabra aquí sanidades, que es la palabra iama en griego, significa curar. Es el efecto de una enfermedad que ha sido curada o que ha sido sanada. Ahora, cuando Pablo dice sobre los dones de sanidades, sin duda alguna, está hablando sobre esas curaciones o esas sanidades. Casi siempre tiene que ver, ¿verdad?, con enfermedades físicas. Y es importante ver porque las enfermedades físicas, es como estamos diciendo, ese es el resultado de la caída de Adán. De ahí esas enfermedades, ¿verdad? Y los males también y las enfermedades, digamos que son parte de las consecuencias de esta desobediencia, de la maldición de la caída de Adán a nuestros días. Por eso estamos viendo lo que es el resultado. Y el resultado también nos enseña bien claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5, en el versículo número 12, nos enseña sobre una muerte espiritual como consecuencia del pecado que está en todo ser humano. Es como hemos venido todo a este mundo, destituido de la gloria de Dios como consecuencia ¿de qué? Del pecado. Pero también nos está enseñando el resultado, el fin de nuestros días, cuando el ser humano muere físicamente, ¿verdad? No solamente las enfermedades, sino que morimos físicamente, Cristo no nos arrebata. Ese es el resultado de las enfermedades o de la maldición o de las maldiciones de las enfermedades como consecuencia del origen del pecado. De que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo número 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y que así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hemos estudiado eso de una manera detenida también, en la doctrina del pecado no hace mucho, también. Pero aquí nos está enseñando algo claro y algo evidente sobre las enfermedades. Vamos por un momento al libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículos 4 y versículo número 5. El capítulo número 53 es una profecía de uno de los profetas mayores, quien escribe alrededor de 750 años aproximadamente antes de Cristo. Y el capítulo 53 tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con el siervo sufriente, con la vida del Mesías.
en una manera muy específica y detallada. El profeta Isaías está dando esta profecía 7 siglos antes de que ocurriera todo este sufrimiento en la vida de Jesucristo. Pero los versículos número 4 y versículo número 5 de esta profecía nos está hablando tanto de enfermedad física como de enfermedad espiritual. Y dice aquí el profeta: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una gran verdad que nos está enseñando la palabra de Dios y que necesitamos creer lo que nos está enseñando en estos versículos, la palabra de Dios. Tanto la enfermedad física de todo ser humano como la enfermedad espiritual ha sido cargado, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo cuando Cristo murió en el madero. Dice que todo fue cargado, ¿verdad?, sobre Él. El castigo, ¿verdad?, como la herencia del pecado que todos traemos de Adán, como todas nuestras enfermedades físicas. Es verdad que es un texto que nos está hablando de las enfermedades físicas y de la enfermedad espiritual como consecuencia de la herencia pecaminosa que todos traemos del primer Adán. Esa es una gran verdad que el mismo apóstol Pedro confirma en su primera carta, capítulo número 1, capítulo 2, primera carta, versículo 24. El apóstol Pedro usa este mismo pasaje de Isaías 53, el versículo número 5, para hablar específicamente con respecto a la salvación. Pero está usando el mismo texto del profeta Isaías, el versículo número 5. Y Pedro dice en el versículo número 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Una de las cosas importantes que Pedro nos está enseñando en este pasaje, siendo traído, ¿verdad?, de la profecía de Isaías, es que aquí nos está hablando específicamente de la persona de Cristo. Es una gran verdad que nosotros los cristianos, ¿verdad?, a través de Cristo tenemos una sanidad física completa y una sanidad espiritual completa, plena. El problema en estos días, ¿verdad?, es que cuando no se emplea bien esta doctrina o cuando no se enseña bien esta doctrina, trae mucha confusión y mucho caos, que es lo que ocurre en la doctrina de los dones. Cuando se le da mucha subida hacia tal doctrina, o se le lleva a un punto de un extremo, o cuando se le quita la enseñanza que tiene la doctrina. Lo difícil a veces es tener el equilibrio correcto, que es a lo que nos lleva la palabra de Dios en cuanto a los dones. Ahora, en cuanto a los dones de sanidades, hay muchas cosas que uno puede leer, puede escuchar, inclusive puede ver, o hemos podido ver algunos de nosotros. Pero a nosotros nos interesa, nos concierne lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que Cristo cargó todos nuestros pecados y que todas nuestras enfermedades fue cargado en su cuerpo, y fue en el madero donde Él murió, y por su sangre dice que nosotros fuimos sanados. Ahora, ¿esta es una verdad para contigo y para conmigo? Sí, pero entonces tenemos enfermedades y vamos a morir a consecuencia de las enfermedades, y aún todavía seguimos pecando. Somos cristianos y pecamos. Bueno, el apóstol Juan dice: si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aunque estas cosas ya que están escritas para que no pequemos, dice el apóstol Juan. El cristiano nos encontramos en un proceso de santificación. Pero en ese proceso de santificación nosotros seguimos teniendo enfermedades físicas y no somos liberados de la presencia del pecado. ¿Cuándo es que esto acontece? ¿Acaso es que el profeta Isaías se equivocó? ¿O el apóstol Pedro no nos está enseñando la verdad de la doctrina de la salvación de Dios para con nosotros?
Sí, nos está enseñando la verdad, no se equivocaron. El problema es cómo nosotros aplicamos a nuestros días la doctrina de la salvación. Nosotros seguimos teniendo enfermedades físicas y cada vez que Dios obra a través de un don de sanidad en una persona, es un anticipo, ¿verdad?, de lo que hará posteriormente solamente en el día de la redención o en el día que también la Biblia llama de la glorificación. ¿Y cuándo será ese día? Cuando estemos cara a cara con Cristo. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo número 1, versículo número 30, mas por él habéis sido vosotros hecho sabiduría, justificación, santificación y redención o glorificación. Debemos de entender lo que la Biblia quiere que entendamos. Estamos en un procesar donde el Espíritu Santo está obrando en tu vida y en mi vida. No nos está enseñando la Biblia que en estos días, en ese procesar de Dios en ti y en mí, nosotros no vayamos a tener más ninguna enfermedad. La tenemos, o la hemos tenido, o la podemos tener. Pero nos está enseñando que cada vez que Dios obra a través de los dones de sanidades, es un anticipo que el Espíritu Santo obra a través de ese don, impartiéndolo a la iglesia, para que en ese anticipo nosotros recibamos en una manera anticipada estas sanidades, que cuando Cristo regrese o cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, es decir, cuando tengamos esos cuerpos perfectos o glorificados, tendremos la completa sanidad física y estaremos libres de la presencia de Él, del pecado por toda la eternidad. Pero hasta entonces nosotros debemos exponer bíblicamente lo que la Biblia nos enseña con respecto a nuestros días. ¿Sí o no? Es lo que Dios nos está enseñando. Es a través de Cristo, que es una gran verdad, como Pedro nos está enseñando. Dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es curioso ver que aquí la palabra herida, en singular, como viene en el original y la Reina Valera del 60, no está hablando solamente de unas heridas físicas en plural. La palabra herida en el griego es la palabra molop, y lo que significa gramaticalmente es un golpe del juicio divino cargado sobre Cristo en una manera vicaria o sustitutiva, que es lo mismo que ser vicario. La herida de la que nos está hablando el profeta Isaías, la herida de la que nos está hablando el apóstol Pedro, no tiene que ver tanto con esas heridas físicas cuando Cristo fue golpeado, flagelado o clavado en la cruz. Esa herida en singular tiene que ver cuando Él cargó en su propio cuerpo, cuando estaba en el madero crucificado, el pecado de todos los hombres. Bueno, esa es la palabra molop en griego. Y a través de esa herida, de ese sufrimiento, de esa separación que el Hijo tuvo del Padre cuando estaba cargando el pecado de toda la humanidad, es que nosotros, es lo que está presentando Pedro, podemos ser salvos. No por las heridas físicas, ¿verdad?, sino por esa herida de separación del Hijo Eterno, del Padre Eterno, en el momento en que Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Mateo capítulo número 8, versículos 16 y 17. Dice aquí, a través de Mateo, hablándonos también sobre el pasaje de Isaías. Versículo 16 dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Versículo número 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El don de sanidades o los dones de sanidades ha sido impartido por el Espíritu Santo por esta evidencia. Cristo
lo que está haciendo aquí a través de esos milagros, ¿verdad? Es lo que se cumple a través del profeta Isaías. Sin duda alguna está hablando de enfermedades espirituales, como hemos visto, que tienen que ver con nuestro pecado, pero también de enfermedades físicas específicas, como estamos viendo que se usa este mismo pasaje de la profecía de Isaías capítulo 53, versículo número 5. Y uno cuando está estudiando, ¿verdad?, en esta manera, los dones de sanidades, uno puede apreciar ese anticipo que Dios nos está dando. Volvemos a reiterar, cada don del Espíritu Santo no es algo como perfecto, es imperfecto. Y lo perfecto solamente vendrá en el regreso de Cristo, cuando Cristo regrese. Así que los cristianos que tenemos dones del Espíritu Santo, tenemos dones imperfectos. Pero esos dones imperfectos estarán en nosotros, actuando, estarán vigentes en nosotros, entre tanto Cristo regrese. No han cesado, están vigentes en la iglesia de Cristo y estarán vigentes aun cuando son imperfectos hasta que venga lo perfecto, como dice el apóstol Pablo. Y como un don imperfecto, en el cristiano o en nosotros que estamos esperando lo perfecto en el regreso de Cristo, es un don que por tanto está como vigente. De ahí que el apóstol Pablo nos está enseñando en el versículo número 9, dones de sanidades. Y a través de este pasaje nosotros vemos entonces que hay enfermedades físicas como consecuencia del pecado. Y que a través de estos dones de sanidades que se imparta a la iglesia, Dios obra soberanamente para también obrar en sanidades y milagros. Este punto es algo que debemos de tener bien claro y conceptuado, ¿verdad? Decimos que también esto es algo como un anticipo que Dios nos está dando a la iglesia de Cristo, como Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 23. Hasta que tengamos el cuerpo perfecto, o hasta que tengamos el cuerpo glorificado, o hasta que resucitemos de entre los muertos. Pero hasta entonces tendremos este tipo de enfermedades en nuestro cuerpo. Estamos sujetos a estas enfermedades, a menos que Dios obre en una manera sobrenatural a través de estos dones de sanidades. Dice Pablo también en Romanos 8, libro de los Romanos, capítulo número 8, versículo número 21. Tendremos todos los beneficios completos de la muerte de Cristo en cuanto a las enfermedades físicas y esa plenitud, ¿verdad?, también en cuanto a la sanidad espiritual. Aunque Cristo nos ve perfectos, somos justificados en Cristo, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Pero aún todavía no somos libres de la presencia del pecado. Eso ocurrirá en este tiempo que también nos está hablando el apóstol Pablo, en el versículo número 21, en Romanos capítulo número 8 en adelante. Romanos capítulo número 8, versículo número 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo número 23. Nosotros mismos también dice que gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo o la glorificación. Pablo está presentando, ¿verdad?, de esta misma cosa. La misma cosa estamos viendo aquí en Romanos capítulo número 8, en estos versículos que hemos leído. Entonces estamos sujetos a estas enfermedades. Es por ello que este don de sanidad o los dones de sanidades es algo de beneficio, es para el bien común, es algo de provecho para nosotros, para la iglesia. Y eso es algo que también debemos de apreciar de una manera también especial. En el versículo número 18, en el mismo capítulo, Romanos 8,
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, dice, comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto era algo que Pablo tenía presente, tenía bien en claro. O sea, todo cuanto nosotros pudiéramos estar sufriendo en nuestra vida física y cristiana aquí en esta tierra, dice que no son nada comparable a lo que tendremos en el momento de estar con ese cuerpo glorioso, perfecto, estando en la presencia de Cristo. De ahí que Pablo dice en el versículo número 18, al final del versículo, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de, dice, manifestarse. Entonces, cuando hablamos de los dones de sanidades, como cada don tiene un propósito, creo que no vamos a acabar hoy este don, los dones de sanidades, posiblemente demos una clase más, pero hay propósitos en todos los dones. Ya hemos visto que en cada don que Dios da, uno de los propósitos que vimos que tenía que ver con la edificación ¿de qué? De la iglesia. Ese es un propósito que Dios tiene con todos los dones, y con los dones de sanidades también tiene este propósito. Otro de los propósitos que también vimos y que tiene que ver también con lo que hemos estado estudiando, no solamente para la edificación, sino, como hemos dicho, es para el bien común o para provecho entre nosotros. Otro del propósito que también tiene los dones del Espíritu Santo entre medio de la Iglesia de Cristo, tiene que ver con la capacitación, ¿verdad?, que Dios nos da a través de tales dones para que nosotros llevemos hacia adelante el ministerio que Dios nos ha dado a la Iglesia aquí en esta tierra. Ese es otro propósito que tiene los dones del Espíritu Santo para con nosotros. Pero específicamente, viendo y estudiando los dones de sanidades, también hay otros propósitos específicos que Dios tiene a través de este don. Y uno de ellos tiene que ver con Mateo capítulo número 10. Vamos a hablar de uno de los propósitos que encontramos en las Escrituras. Cuando hablamos de propósito, el diccionario real de la Academia Española dice que es el ánimo o intención de hacer algo. Y Dios es un Dios de propósito y está haciendo cosas entre medio de nosotros a través de los dones del Espíritu Santo. Bueno, eso es, ¿verdad? El ánimo, la intención de hacer algo o alguna cosa o llevarse a cabo. Nosotros entendemos esto de una manera bien clara. Lo que Dios está haciendo también en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. Pero uno de los propósitos que tiene los dones de sanidades, según Mateo capítulo número 10, versículo número 5 al versículo número 8, dice en el versículo número 5, hablando de la misión de los 12, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo número 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Estaba leyendo este pasaje y aquí hay un propósito muy evidente y muy manifiesto. En cuanto a este pasaje del que nos está aquí relatando Mateo, las palabras de Jesucristo con respecto a la misión de los 12, era para señal. Los dones del Espíritu Santo, en este caso vemos aquí de sanidades, de sanar, tenía que ver con una señal del mensaje del Evangelio, con una venida del reino de los cielos a nosotros. Sin duda alguna, como en cada uno de los dones, específicamente hablando del que estamos tratando, los dones de sanidades, tiene que ver con una señal. Es una señal de que Cristo vino. El reino del cielo ya está entre nosotros, ¿verdad? Y se confirma el mensaje del Evangelio. Esto es algo que desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando o proclamando, que tenía que ver con la persona de Jesucristo y Jesucristo delegando también a los discípulos y a nosotros, a la iglesia de Cristo. Pero Mateo capítulo número 12, ahí cerca donde estamos,
versículo número 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, decía Jesucristo, acá hablando con los líderes religiosos, he hecho fuera a los demonios, ciertamente, dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bueno, aquí está hablando de otro de los dones que estudiaremos, pero también es una señal. Jesús dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los dones tienen que ver con esta señal y con esta confirmación del Evangelio de Jesucristo. ¿Recordáis un poco cuando la conversación de Jesús con Nicodemo? Dice en Juan capítulo número 3 que Jesús o Nicodemo, ¿verdad?, acercándose a Jesús en medio de la noche, dice algo curioso, creo que es en el versículo número 3, en Juan capítulo número 3, donde él reconoce a Jesús como rabí, como maestro, pero luego, posteriormente, las palabras de Nicodemo con respecto a Jesús, en el versículo número 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero mira qué dice posteriormente, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Son señales. Aún este líder judío, Nicodemo, este maestro, reconoce a Jesucristo y dice, sabemos que esto es imposible. Tú no pudieras estar haciendo estas señales milagrosas, ¿verdad?, estando vigente todos los dones del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Dice, si Dios no estuviera contigo. O sea, esto es importante, ¿verdad? Pero lo que quiero que veamos y apreciemos es que es una señal. Los dones sirven para señal de que el reino de Dios ya está entre nosotros, ¿verdad? Y el Evangelio es confirmado también a través de los dones. Pero vamos a Mateo capítulo número 8, donde también vemos otro propósito de los dones de sanidades. Evangelio de Mateo capítulo número 8, versículo número 15. Aquí nos está hablando cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y dice en el versículo número 14 que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Versículo número 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó, mira lo que dice posteriormente, y les servía. Cuando los dones de sanidades está actuando en medio de nosotros a través de la iglesia, por el Espíritu Santo que lo está repartiendo, como Él quiere, hay otro propósito y tiene que ver con el servicio. No solamente en este caso, pudiéramos ver muchos pasajes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Pero nosotros podemos ver y apreciar cuando hay un don de sanidad, cómo tiene un fin o el propósito que vemos tras ese milagro involucra el servicio de la persona que ha recibido sanidad física. Y aquí nos está hablando de la suegra de Pedro. Después de ser sanada, ella dice, y les servía, y se pone a servir. Hay otros ejemplos que pudiéramos ver también con más claridad. Pero el don de sanidad tiene un propósito cuando es llevado hacia adelante o cuando ha sido ejecutado, y es que se pueda servir. Esa enfermedad que ha habido se ha quitado por el don de sanidad, pero tiene un propósito, y es que se pueda emplear ese tiempo en ese bienestar, apreciar la mejora de lo que haya ocurrido en esa sanidad y se pueda dedicar al servicio en el ministerio de Cristo para con nosotros. Cuando es hecho en la manera correcta, como la Biblia también nos enseña. Pero podemos ver también en Marcos, capítulo número 10, otro propósito que vemos es en el versículo número 46, donde aquí nos está hablando del famoso ciego Bartimeo. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo número 46. Dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo número 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Don de sanidad. Está llevándose a cabo este don en la persona de un hombre ciego. Recobra la vista. Y cuando recobra la vista, dice que posteriormente, ¿qué hace? Le seguía. Tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con seguir de cerca a Jesucristo. Apreciar el beneficio de ese anticipo, de esa sanidad física a través del don de sanidad, es un acercamiento más a Cristo y no un alejamiento de Cristo. ¿Sí o no? Es acercarnos más, es seguirle más de cerca a Jesús, porque apreciamos que hemos sido sanados a través de los dones de sanidades. Es como poder ver, ¿verdad?, que Dios trae consuelo y salud, o pudiera traer consuelo y salud a nuestras vidas, o a aquellos que están enfermos, y con ello demostrar su misericordia, el atributo de la misericordia de Dios para con aquellas personas enfermas, donde a través del don de sanidad recibe sanidad, y eso debe de traer un acercamiento y un seguimiento a Cristo, un agradecimiento profundo e interno en nuestros corazones, donde es manifiesto también a través de nuestros días en nuestra vida cristiana. Marcos capítulo número 5, un poco más hacia atrás, también podemos ver otro propósito a través del don de sanidad. Todos conocemos la historia también en el versículo número 25. Y dice: pero una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? Dice, 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes, dice la Biblia, le iba peor. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves a la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote o enfermedad. Y yo veía que hay un propósito en este don, y es liberación. Los dones de sanidades, o el don de sanidad, tiene que ver con un propósito, es con que ser liberado de un azote. En este caso aquí la palabra azote significa una enfermedad, donde perturba, donde ya es algo insoportable. Y aquí nos está relatando la palabra de Dios en el caso de esta mujer, que desde el versículo número 25 podemos ver que por 12 años dice que padecía pérdida de sangre, donde no había manera de poder parar o poderla parar. En este caso vemos como Jesús obra a través del don también de sanidad, también por supuesto a través del don de fe también en esta mujer, y dice que ella queda libre, pero usa la palabra aquí libre, de su azote.
Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 9, y vamos a ir acabando. Hay aquí dos ejemplos que hemos estado hablando últimamente de ellos, y no muy lejano al concurso bíblico del libro de los Hechos que tuvimos, también creo que en la anterior clase, pero hay aquí dos ejemplos también muy cercanos y muy, digamos, evidentes hacia lo que estamos exponiendo de los dones de sanidades. Y dice en el versículo número 32, en Hechos capítulo número 9, hablando aquí de Eneas, dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Versículo número 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron ¿a quién? Al Señor. Versículo número 42 del mismo capítulo, hablando aquí de Dorcas, quien fue resucitada. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y otra de las cosas que nosotros podemos ver del cometido de los dones de sanidades es que tiene que ver con un agradecimiento, una conversión, una glorificación de Dios. Cristo es aceptado, ¿verdad?, en medio de la operación de estos dones, cuando se está haciendo evidente y manifiesto que es el Espíritu Santo obrando, cuando la gloria está siendo dada a Jesucristo solamente. Eran evidencias, ¿verdad?, de un paralítico, de una mujer que había sido resucitada, un paralítico que caminaba, que fue sanado durante 8 años, que era paralítico, donde dice que aquellas personas, y me llama la atención porque dice todos los habitantes de esa región, que pudieron ver y contemplar sobre estos milagros, estos dones de sanidades, dice que se convirtieron. ¿A quién? A Cristo. De alguna manera estos milagros, ¿verdad?, expusieron los corazones de tales personas y pudieron ver con tanta claridad lo que sus vidas eran delante de aquellos quienes tenían a Cristo y presentaban a Cristo. Pedro estaba obrando ahí a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, mejor dicho, a través de Pedro. Había señales del mensaje del reino de Dios, del Evangelio de Cristo. Estaba siendo llevado hacia adelante, estaba operando don de sanidades, o también el don de resucitar también a los muertos, en este caso de milagros sería. Y esto llevó a gentes a convertirse en una manera honesta a Jesucristo. En Lucas capítulo número 13, hay otro que me gustaría también decir. Bueno, podríamos estar hablando de múltiples ejemplos, pero he escogido algunos de los que se me vinieron en mente. Versículo número 10. Dice que estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo número 12. Jesús la vio, dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo número 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. Luego dice, y glorificaba a Dios. Había un propósito también. Había un cometido a través de este don de sanidad. Y dice que ella, cuando fue sanada, dice que glorificaba a Dios. Prácticamente casi todos los ejemplos van encaminados de la misma manera. Versículo número 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y así podríamos seguir ejemplo tras ejemplo. Podríamos usar otra vez el Antiguo Testamento, también encontramos. Podríamos hablar de los 10 leprosos en Hechos 17. En Lucas 17. De los 10 leprosos, solamente uno, ¿verdad?, un samaritano, dice que volvió. Dice glorificando a Dios,
dando gracias a Dios en voz alta. Y dice que se postró con su rostro en tierra, se arrodilló adorando, ¿verdad? Agradeciendo a Dios lo que había hecho, a Cristo, por ese milagro de sanidad. Pero dice que glorificando ¿a quién? Glorificando a Dios. Creo que estamos aquí cerca, 17, versículo número 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice, era samaritano. Hay algo especial, ¿verdad?, cuando nosotros vemos la función de la operación de los dones en una manera como la Biblia nos enseña. Digo que no vamos a acabar porque me gustaría poder también exponer por qué no somos sanados entonces todos si existen los dones de sanidades. Y eso tiene también su doctrina bíblica en la palabra de Dios en una manera muy equilibrada. Nosotros podemos ver personajes bíblicos que no fueron sanados, mismamente el mismo apóstol Pablo, o Timoteo, Epafrodito, y algunos otros. Pero había un propósito detrás de todo ello. Recordemos que siempre, ¿verdad?, los dones de sanidades, cuando Dios sana, siempre tiene que ver que es un acto soberano. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Y Pablo dice bien claramente en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, en el versículo número 18, dad gracias en todo. Aun cuando nosotros deseamos ser sanados de nuestra enfermedad y aun cuando Dios no nos sane, el cristiano que es maduro y está equilibrado en cuanto a la doctrina de los dones del Espíritu Santo, seguirá dando gracias a Dios por todo, porque el apóstol Pablo sigue diciendo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que tú y yo demos gracias a Dios, aun cuando Dios nos sana y aun cuando no nos sane. Debemos de creer y estar convencidos de que Dios siempre tiene lo mejor para con nosotros. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo número 71, que bueno me fue para mí el haber sido, ¿qué?, afligido. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Dice, bueno fue para con mi vida el haber sido afligido, y bien pudiéramos también introducir ahí una enfermedad que nos esté afligiendo. La del apóstol Pablo, según Corintios capítulo número 12, es para que no se enalteciera. Dios nos conoce. Dios tiene lo mejor para con nosotros. Dentro del versículo número 71 del Salmo 119 dice que este fue el motivo por el cual Él buscó la palabra. Se aferró a la palabra. Como cada uno de nosotros, ¿verdad? O para aprender de la palabra, para ser enseñado por la palabra. Esa aflicción tenía que ver con Dios, con la enseñanza de Dios directamente a su vida. Así que el hecho de que tú y yo seamos sanados, aun cuando pidamos y rogamos o roguemos a Dios a que nos sane, y Dios no nos sane, con todo, Él debe de seguir siendo glorificado. Este es el propósito para mí principal del cometido de los dones de sanidades, que Cristo sea glorificado en todo, ¿verdad? Este es el propósito principal, que Dios reciba gloria y honra a través de cada uno de los dones que estén operando entre medio de nosotros, la iglesia. No me acuerdo en qué parte, pero Job decía que aun cuando, ¿verdad?, aun cuando si Dios le quitase la vida, no importa. Él iba a amar igualmente a Dios, Él iba a servir igualmente a Dios, Él iba a honrar igualmente a Dios. No importa lo que Dios haga con nosotros, debemos confiar y tener siempre presente que siempre será lo mejor. Siempre. Y por eso decía, aunque Él me matara, dice, en Él mismo esperaré. No importa lo que Dios tenga para con nosotros. Él tiene el derecho, ¿verdad?, de hacer lo que quiera con nosotros, si Él es verdaderamente tu Señor y mi Señor. Dice en el Salmo también 50, versículo número 5, e invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, dice, pero tú me honrarás. Podemos estar clamando en unos días difíciles, en el día de la angustia, en el día de la aflicción. Como bien nos está enseñando aquí el salmista que hemos visto. Bueno fue para mí el haber sido afligido. Yo te libraré. Y la respuesta nuestra hacia Dios, que Él nos ha librado en ese día de la angustia, es que nosotros pasemos nuestros días honrándole.
Dice, pero tú me honrarás. Él es digno de toda la gloria y la honra. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.